Buenas noches. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ya, voy a compartirles mi pantalla. Como les había comentado y habíamos quedado, hoy día vamos a ver ya precios de transferencia, pero antes de ver precios de transferencia, les voy a mostrar un ejemplo cortito respecto al tema de la aplicación de convenio. Y para eso, y bueno, del llenado también, o de cómo deberíamos tener para enviar la información en el aplicativo Operaciones CDI. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí, se ve. Gracias, Wendy. Bueno, muy bien, entonces, aquí a modo de que podamos recordar lo que hemos visto en el tema de aplicación de convenios de doble imposición, ¿no? Aquí he traído un pequeño ejemplito con algunos importes para que nosotros podamos revisar eh, cómo se estaría dando, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes ya en la descripción del caso, podemos ver que, bueno, esta empresa XY, Papeles XY, primero contrata servicios, ¿no? Y realiza la remesa de un importe de $2,000, que en bolivianos viene a ser 13,920 bolivianos. La retención que debería corresponder por aplicación del IUEB, ¿no? Que sería este 12.5 porque nos estamos refiriendo al impuesto a la renta en realidad, serían 1,740 bolivianos, lo cual debería estar declarado en el formulario 530, ¿no? Por la retención que se estaría haciendo por el IUE. Sin embargo, si existe la aplicación de un convenio por esta prestación de servicios, vamos a ver que la retención sería cero, ¿no? Es decir, no habría retención y por lo tanto no habría la obligación de declarar en ningún formulario, ¿no? Es decir, por eso estamos poniendo acá sin formulario, ¿no? En el formulario que correspondería a este primer caso. Entonces, primero veamos este primer caso y les voy a mostrar cuál debería ser el reporte que deberíamos realizar en caso de que tengamos que cumplir con este deber formal. Como habíamos visto, en caso de que no exista la remesa, o en este caso la retención, si existe la remesa, pero no la retención, evidentemente no va a haber una obligación de formulario, pero sí va a haber la obligación de que se pueda declarar la información mensual dentro del aplicativo Operaciones CDI, que se encuentra en el módulo de agentes de información en el programa DaVinci, ¿no? Entonces, como pueden ver, ¿qué es la información? En el primer caso que hemos visto, por una prestación de servicios. Vemos que estos serían los datos que nosotros deberíamos remitir, ¿no? Es decir, por aplicación de convenio, no existe remesa, no existe presentación de formulario, pero sí habría la información en el aplicativo. Entonces ahí nosotros vamos llenando el tipo de remesa del servicio, ¿no? Porque es por una prestación de servicios. La aplicación del CDI, como les había comentado, existe una parametrización que se encuentra en la RND 30 respecto a la numeración de los convenios. En este caso el 4 corresponde al convenio con España, ¿no? El 1, si no me equivoco, es Argentina. El 2 es Alemania. El 3 es la decisión 578. El 4 es España. El 5 es Francia, ¿no? El 6
es el Reino Unido y el 7 es Suecia, ¿no? Entonces, de todas maneras, esta información se encuentra dentro del RND, ¿no? Ahí está la parametrización. En este caso, estamos hablando de que hay una prestación de servicios que nosotros la hemos catalogado como servicios profesionales, es decir, beneficios empresariales, ¿no? Y es por eso que vamos a aplicar el artículo 7. Asimismo, estoy poniendo el importe que les había comentado, que es el importe que estoy remesando, que son los $2,000, ¿no? Que son los 13,920 bolivianos. Bueno, aquí la entidad financiera por la que yo estaría remesando, el número de la operación es SWIFT, el tipo de beneficiario, perdón, como les mostraba también, esto obedece una paramétrica, es decir, va a ser casa matriz 1, sucursales 2, tercero persona natural 3 y tercero persona jurídica 4. Es decir, cuando son ajenos a la empresa, ¿no? Que está haciendo la remesa. Asimismo, yo tengo que poner los datos de la empresa, es decir, a quién yo le estoy haciendo la remesa. En este caso, bueno, mi nombre ficticio es Consulting. El país de residencia es España. Entonces, como ustedes pueden ver, este país de residencia está coincidiendo con el CDI aplicado, ¿no? El CDI aplicado, como les decía, es con España. La residencia también debería coincidir y sería España, ¿no? El país de residencia del beneficiario. En este caso ya estamos en la parte de los datos del beneficiario. Estamos incluyendo el registro tributario del beneficiario y el otro elemento que es importante es la fecha de emisión del certificado de residencia fiscal. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos 18 de enero del 2018, ¿no es cierto? ¿Cuándo he hecho la remesa? El 14 de febrero del 2018. Y esto es correcto. ¿Por qué? Porque la fecha de mi certificado tiene que ser anterior a la fecha de la remesa, ¿no? O, digamos, en última instancia, igual a la fecha de la remesa, pero lo ideal es que sea anterior a la fecha de la remesa. Y, como les comentaba, todos los convenios de doble imposición para nosotros van a tener una validez de 1 año en caso de que no se establezca de manera expresa cuál es la validez, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí le estamos dando una vigencia al certificado de 1 año exacto, ¿no? Entonces, en caso de que yo siguiera haciendo operaciones con esta empresa, este certificado puede ser válido o sería válido en todo caso dentro de este año, ¿no? Entonces, ahí es el dato que tengo que incluir. Esto es cuando estamos hablando de remesas que no tienen ningún tipo de retención. Ahora, ¿qué pasa con las retenciones parciales? Que sería este segundo caso, ¿no? Igual esta empresa XY va a remitir dividendos, ¿no? Por un total de $5,000, es decir, 34,800 bolivianos. Y en condiciones sin convenio debería haber una retención de 4,350 bolivianos, ¿no? Igual esta retención tendría que realizarse en el formulario 530. Pero si estamos hablando de que existe aplicación de convenio, vamos a verificar cuál es el artículo de dividendos y en este caso, en el ejemplo, vamos a decir que es el de España. Y con España habíamos visto que baja un 10% en cuanto a dividendos, ¿no? El límite no puede pasar del 10%. 2020, Sara. Perdón, Jimena. No, perdón. Ya, entonces, si aplicamos el convenio, ya no estaríamos aplicando el 12.5, sino el 10%, que vienen a ser 3,480 bolivianos, y ya no estaríamos declarando el formulario 530, estaríamos declarando el formulario 591. Entonces, en aplicación de convenio, en ambos casos, subsiste la obligación de remitir la información a través de operaciones CDI, ¿no? Entonces, en ese marco, vamos a ver que
la información que me va a pedir el aplicativo es la siguiente, ¿no? Como pueden ver, estaríamos viendo, tomando en cuenta igual la fecha de la remesa, el tipo de remesa que es el dividendo, la aplicación del convenio, que en este caso también estamos diciendo que la aplicación del convenio es del número 4, ¿no? Es operaciones CDI. El artículo que estamos aplicando es el artículo 10, porque este artículo está referido cabalmente a dividendos. También estamos aplicando, estamos incluyendo el importe de la remesa y aquí la alícuota aplicada. Es decir, en este caso es 10%. Si fuera un 5%, un 8%, un 6%, lo tendríamos que incluir en este campo, ¿no? Después, el monto del impuesto retenido, que obviamente va a ser la aplicación de este 10% sobre este importe remesado, que me va a dar los 3.480. Bueno, vamos a incluir la entidad financiera de igual manera, el código de operaciones SWIFT y los datos del beneficiario otra vez, ¿no? Entonces aquí nuevamente, ¿no? El país de residencia tiene que coincidir con el CDI aplicado, ¿no? Aquí lo vamos a ir marcando. Es este campo y este campo tienen que coincidir siempre. Y por otro lado, este campo con, vamos a cambiar de color para que esté más claro. Este campo con este campo también, siempre tienen que coincidir, ¿no? Muchas veces, como les digo, los contribuyentes tienen sanciones por remisión de esta información con inconsistencias. ¿Por qué inconsistencias? Porque no hay una coincidencia clara entre el artículo que están aplicando y el tipo de remesa que están realizando, ¿no? Y bueno, por último, ¿no? También está la fecha del certificado. Como pueden ver, aquí estamos viendo de que el certificado ha sido emitido el 31 de enero y nuestra remesa ha sido realizada el 23 de marzo, ¿no? De la gestión 2010. Entonces, desde esa manera que nosotros tenemos que enviar en los meses que tengamos operaciones con CDI, esta información. En el caso de que no exista esta información, o sea, no existen operaciones con aplicación del convenio, entonces no subsiste esta obligación, ¿no? Ahora yo les pregunto, si ustedes en este ejemplo del dividendo tuvieran menos del 25% de capital, es decir, el límite máximo para la aplicación de la alícuota sería del 15%, ¿no? Que nos dice el convenio, 15%. Obviamente ahí, al hacer la remesa, van a aplicar el 12.5. Pero, ¿cuál sería el tratamiento que ustedes le darían? Es decir, ¿qué deberes formales cumplirían? A ver, ¿les escuchó? Doctora, ¿podría por favor repetirlo de nuevo? ¿Podría repetir la pregunta de nuevo, por favor? Ya. Les decía que si ustedes están haciendo una remesa por dividendos, en el ejemplo que tenemos en la pantalla, ¿no es cierto? Pero el capital que ustedes tienen accionario es menor al 25%. Y como hemos visto cuando hemos revisado convenios, si tienes menos de un 25% de capital, tu alícuota no tiene que sobrepasar el 15%. Es decir, esta remesa por dividendos la voy a hacer ya no por el 12, o sea, ya no diré por el 10%, sino por el 12.5 en este caso, ¿no es cierto? Sería, porque, ¿qué me dice el convenio? Que no puedo pasarme del 15%, pero ¿qué es lo que yo voy a aplicar? Es que dice mi normativa, ¿no? Pues tendría que ser yo esta remesa. Por dividendos, voy a hacer esta remesa. Entonces, la pregunta es, ¿qué obligaciones formales ustedes cumplirían?
Bueno, creo que ya tendríamos que hacer el formulario, el 530, y obviamente como este tiene también un convenio, tendríamos que hacer el CDI. Tendríamos que hacer ambos si quisiéramos pagar solamente el 12.5. Ya. O está mal. Sí, en realidad, evidentemente, la obligación se cumpliría con el formulario 530. ¿Quién más coincide con Wendy en que deberíamos enviar la información a través del aplicativo? A ver, ¿quién coincide? A ver, vamos a ver. Jessica Toledo, ¿qué opina? Sí, sí, doctora, yo también opino lo mismo que mi Wendy. compañera del formulario, sí, Igual declararías en la operación SDI. CDI, sí. Ya. A ver, ¿alguien más? Grover Salas. ¿Está Grover? Doctora, si el micrófono se ha desactivado, disculpe. No se preocupe. ¿Usted también enviaría la información a través del aplicativo? Sí, también vería, y como dicen, también con los CDIs. Ya. En realidad, ¿qué es lo que correspondería? Como pueden ver, si nosotros empezamos a aplicar nuestra tasa, ¿no? Nuestra tasa regular, no estaríamos aplicando los beneficios del convenio, porque en realidad estaríamos hablando de que existe la aplicación de nuestra tasa regular del 12.5, ¿no? Ahí no habría un beneficio de convenio para en este caso, el residente del otro estado. Evidentemente tendríamos que aplicar el formulario 530, sí, porque es una remesa, como cualquier remesa que se realice y donde corresponde la retención, con la presunción del 50% de base imponible, ¿no es cierto? Sin embargo, no subsistiría ya la obligación del deber formal, porque les reitero, no estaríamos aplicando un beneficio de convenio, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí en los campos, si bien yo voy a poder llenar hasta cierta parte estos campos, ¿no? Porque sí, evidentemente voy a tener el monto, el importe, la entidad financiera, posiblemente, claro, el CDI aplicado, pero no hay una alícuota diferenciada. En el aplicativo ustedes van a ver que los dos módulos que nos presenta es o aplicación sin retención o alícuota diferenciada. En este caso, no vamos a tener ninguno de los dos, ¿no es cierto? No vamos a tener ni alícuota diferenciada ni remesas sin retención. Por lo tanto, esta obligación ya no subsiste porque, les reitero, ya no habría una aplicación de convenio como tal, ¿no? Simplemente nosotros estaríamos cumpliendo con la obligación de hacer la retención bajo la presunción del 50% y aplicando el 25% de alícuota, es decir, el 12%. Entonces, en esos casos, solamente corresponderá que yo presente el formulario 530, ¿no?
y pare de contar. Esa sería mi única obligación respecto a que si existiría o no aplicación de convenio. ¿Alguna duda? ¿Está clara esa parte? Sí. Gracias, Wendy. Bueno, entonces, esos serían los elementos respecto a la aplicación de convenios, ¿no? Creo que hemos hecho un barrido de todo lo que es la aplicación de convenios, qué tipo de cláusulas tiene, hemos visto cómo podríamos aplicar, ¿no? Cada vez es más, si quieren, hay más casos para aplicación de este tipo de instrumentos internacionales, porque también cada vez más hay más intervención de empresas extranjeras y también mayor conocimiento de la aplicación de convenio, ¿no? Entonces, en todos estos casos, esto hace que exista más movimiento en la aplicación de este tipo de normativa, ¿no? Entonces, eso sería respecto al tema de convenios internacionales, principalmente el de los convenios de doble imposición, ¿no? Que serían los únicos convenios con los que contamos en este momento que tienen contenido tributario. Entonces, ahora voy a dejarles de compartir para poder ingresar a lo que es la presentación de precios de transferencia, que este también es otro de los temas importantísimos respecto a la fiscalidad internacional, ¿no? Y como ustedes saben, ya actualmente tenemos inclusive normativa, selección de casos y auditorías en precios de transferencia. Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí. Sí, precios de transferencia. Sí, doctora. Gracias. Ya. Bueno, entonces vamos a entrar a este tema que también es importante, es un tema bastante especializado, ¿no? Y bastante técnico también. Entonces, en estas dos clases voy a tratar de que podamos ver lo más importante y sustancial. Siempre, obviamente, en la aplicación de precios de transferencia van a haber elementos muy particulares por las transacciones que se puedan dar, por el tipo de vínculo que puedan tener las empresas, por el tipo de bien que podría estarse transando, etcétera, ¿no? Hay siempre casuísticas que van a hacer tal vez diferente la aplicación o mucho más detallada la aplicación en precios de transferencia. Entonces, vamos a ver algunos elementos importantes. Vamos a comenzar viendo qué son los precios de transferencia. Y vamos a ver que los precios de transferencia justamente son estos valores sobre los cuales las empresas realizan sus operaciones. Pero ¿cuál es el detalle aquí importante? Es que estas empresas tienen algún tipo de vinculación, ¿no? Entonces, las operaciones que realizan, ya sean de compra o venta, de servicios o de bienes, va a tener algún tipo de característica tal vez diferente respecto a la influencia de esa vinculación en esa operación, ¿no? Entonces, los precios de transferencia van a ser eso, ¿no? Esos valores bajo los cuales se transen, se vendan, se compren bienes o servicios entre empresas vinculadas. Vamos a ver que el tema de precios de transferencia ya surgió, como pueden ver, hace más de 100 años, ¿no? Es decir, que ya algunos países como Estados Unidos y Reino Unido ya veían la necesidad de poder regular este tema de precios de transferencia. Entonces, ustedes pueden ver
el retraso que tenemos como país en la aplicación de este tema, ¿no? Si bien nosotros hemos comenzado el 2015, aún todavía nos falta mucho para poder ingresar en este tema. Hay todavía algunas modificaciones, reformas que podrían darse en nuestra normativa a efectos de una correcta aplicación, o incluso algún otro tipo de instrumentos como son los acuerdos previos que hacen empresas con administraciones tributarias respecto a este tema, pero ya se los voy a comentar en su momento, ¿no? Entonces, como pueden ver, ha existido una primera publicación para poder establecer algunos aspectos técnicos respecto a precios de transferencia en 1995. Y justamente es esta guía de precios de transferencia que les he dejado en la plataforma, que se ha ido actualizando con el tiempo. Y les he dejado, no sé si les he dejado la del 2017 o una anterior, pero es porque esta guía únicamente sale o es emitida en inglés. Sin embargo, la anterior a esta es la que estaba traducida, es por eso que les he puesto esta guía en el material del curso, ¿no? ¿Qué motiva hacer precios de transferencia? Como hemos visto, los precios de transferencia, al ser estos valores que son utilizados en las transacciones entre empresas vinculadas, ¿no? Y también considerando que quienes usan con mayor regularidad precios de transferencia son empresas multinacionales, transnacionales, existe un elemento que se llama traslado de beneficios o erosión de las bases imponibles. ¿A qué refiere esto? Esto es parte de una planificación tributaria que muchas empresas realizan, en las cuales deciden o ven dónde podría su empresa recibir mayor utilidad, considerando que la alícuota del impuesto es mucho menor o no hay alícuota del impuesto, ¿no? Es por eso que muchas veces se utilizan inclusive paraísos fiscales para estos fines. Entonces, como les decía, la planificación tributaria es parte también de una motivación para utilizar precios, ¿no? O también puede ser una estrategia comercial en función al mercado que tiene. Los precios de transferencia, al tener un tipo de vinculación entre empresas, en la aplicación de los precios de transferencia, al haber algún tipo de vinculación, este puede estar motivado también por algún tipo de subjetividad, ¿no es cierto? Vamos a tratar de llegar a lo que son las vinculaciones el día de hoy, y van a ver ahí que uno de los tipos de vinculación que existe, por ejemplo, es la vinculación consanguínea, ¿no? ¿A qué refiero esto? A que una empresa pertenece o una multinacional pertenece eh, a una familia, ¿no? A un grupo familiar. Entonces, evidentemente, esto puede jugar en contra respecto a que yo voy a tratar de tal vez vender un bien o un servicio a un precio menor. Entonces, ahí estoy diciendo que influya, esa vinculación influya en esa transferencia, en esa transacción, ¿no? Y es por eso que va a existir una regulación en este tema para evitar justamente esa influencia que puede tener la vinculación, ¿no? Entonces, como habíamos visto aquí, la erosión de la base imponible o el traslado de beneficios a otra jurisdicción va a también considerar las tasas que tienen las jurisdicciones. Entonces, como pueden ver, aquí tengo un cuadro donde nos muestra cuáles son las tasas del impuesto a la renta en los diferentes países. Y como pueden ver, nuestra tasa del impuesto a la renta no es muy amplia, ¿no? Hay países que tienen tasas mucho mayores y esto puede influir a que una empresa, una multinacional, pueda buscar países con tasas bastante reducidas. En realidad, eso también nos muestra, aquí les comento que Bolivia ha sido uno de los últimos países en tener precios de transferencia a nivel latinoamericano, ¿no? Ya países como Ecuador, como México, la misma Panamá, que en su momento fue catalogada como paraíso fiscal, Colombia, Argentina,
ya tienen bastante experiencia en la aplicación de precios de transferencia, ¿no? Como pueden ver, esto es un muestreo simplemente de las tasas, las alícuotas que se tienen respecto al impuesto a la renta, ¿no? Y esto obviamente va a influir en cómo se puede utilizar el precio de transferencia. Como les había comentado en antecedentes, dentro de las organizaciones que han establecido algún tipo de elementos técnicos que estandarizan la aplicación de precios, porque como pueden ver, precios de transferencia necesariamente es un tema internacional, ¿no? Porque aquí estamos hablando que transnacionales, multinacionales, empresas multinacionales van a aplicar respecto a las transacciones que hacen con sus partes vinculadas, ¿no? Que al ser una multinacional o una transnacional, tienen varias partes vinculadas de todo tipo y obviamente hay estándares que deben seguirse a efectos de que las determinaciones en los países no sean muy diferentes, ¿no? Y esto puede afectar también a los contribuyentes por el otro lado, ¿no? Entonces, la OECD, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en su parte fiscal tiene la elaboración de ciertas guías. Van a ver que en el tema de convenios de doble imposición, de igual manera les he incluido lo que es el modelo de convenio y los comentarios de ese modelo de convenio de la OECD y de las Naciones Unidas. En el tema de precios de transferencia, también la OECD ha establecido una guía donde establece aspectos técnicos de aplicación de convenios. Inclusive los países en sus normativas reconocen la aplicación de las guías de la OECD en caso de que exista alguna duda o no existe una regulación expresa en la normativa, ¿no? Entonces, estas guías de precios van a ser muy útiles en el momento que nosotros queramos aplicar precios y exista alguna duda o exista alguna falta de regulación, ¿no? Y por otro lado, las Naciones Unidas tienen un manual, ¿no? Que no es lo mismo, obviamente, que una guía. Este manual tiene elementos más puntuales respecto a la aplicación de lo que es precios de transferencia, ¿no? Más nos dice cómo deberíamos aplicar. En cambio, las guías de la OECD lo que hacen es establecer las herramientas para la aplicación. No el cómo, sino el con qué, ¿no? Ya dentro de estas guías de precios de transferencia que nos muestra la OECD, que se constituye en si quieren, en un parámetro, no podría decirlo tal vez norma, pero sí en un texto, en un documento que va a ayudar a todas las administraciones tributarias y a todos los estados en regular sus precios de transferencia. Establece lo que es el principio de plena competencia, que ahorita lo vamos a ver. Encontramos los métodos válidos, los criterios de comparabilidad, que van a ser los más importantes, considero, y también algún otro tipo de criterios respecto a transacciones específicas. Como les decía, no es lo mismo, ¿no? Que yo aplique la norma de manera lineal en casos generales, a cuando yo tengo alguna particularidad en mi caso, en mi circunstancia. Por ejemplo, aquí nos ponen el tema de intangibles. Van a ver que cuando veamos factores de comparabilidad, el tema de intangibles es bien importante porque podríamos decir que los intangibles son únicos, ¿no es cierto? Entonces, comparar operaciones de empresas vinculadas con empresas independientes respecto a la venta de intangibles o uso de intangibles, no va a ser una tarea fácil, ¿no? Hay varios elementos que vamos a tener que tener en cuenta para que nuestra comparación sea lo más objetiva posible. En ese marco vamos a ver qué es el principio de plena competencia. Veíamos que precios de transferencia son esos valores que se van a utilizar en las transacciones por venta de bienes o servicios entre empresas vinculadas. Pero, ¿qué quiere lograr el principio de plena competencia? El principio de plena competencia quiere lograr que justamente estas operaciones que se realizan entre empresas vinculadas sean realizadas como si fueran entre empresas independientes.
¿Por qué? Porque entre empresas independientes, cuando yo realizo la venta de un servicio, pónganse, a un independiente, a un tercero que no tiene ninguna relación con mi persona, obviamente yo voy a ser objetiva y le voy a cobrar el precio que corresponde, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué pasa si yo les realizo el mismo servicio a mi mamá, pónganse, ¿no? Entonces, obviamente, al ser mi mamá, posiblemente eso vaya a influir en el cobro del importe y vaya a hacer que yo realice un cobro menor, ¿no? Respecto a lo que si fuera una persona independiente. Entonces, este principio de plena competencia, lo que quiere lograr es eso, que las transacciones sean realizadas cumpliendo ciertas condiciones de mercado y que sean realizadas como si las empresas fueran independientes, ¿no? Entonces, este principio de plena competencia, ¿no? Siempre va a estar relacionado a operaciones comerciales y o financieras, ¿no? Que deban realizar la transacción en condiciones aceptadas, como si se estuvieran realizando entre empresas independientes. Aquí vamos a ver un gráfico un poquito más claro. Entonces, como pueden ver, tenemos en el lado derecho de la pantalla la vinculación de la empresa, ¿no? Y el precio. Y en el lado izquierdo tenemos la misma transacción, pero realizada entre partes independientes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que deberían cumplir estas condiciones de mercado en ambos casos, ¿no? Sin que exista una aplicación respecto, o de una influencia respecto a la vinculación. ¿Qué pasa ahora en nuestro país? ¿No? ¿Qué pasa en Bolivia respecto al tema de precios de transferencia? A partir de la gestión 2015, ya se empieza a regular, se hace una modificación a la ley 843. Pero más aún tenemos un antecedente, el 2014, un antecedente anterior que es la ley de inversión, donde por primera vez habla de precios de transferencia, ¿no? Simplemente como una definición referencial. Y ya posteriormente con la ley 549 se modifica lo que es el artículo 45 de la ley 843, estableciendo ya cuáles son los precios de transferencia y respecto a qué vinculaciones podrían darse, derivando todo el tema ya regulatorio al Decreto Supremo 2227, que como pueden ver es emitido a partir del 31 de diciembre de 2014. Hasta ese entonces no teníamos una aplicación, si quieren, de precios, porque la ley lo que hace es regular su aplicación o, en todo caso, conectar la aplicación con la emisión del decreto, ¿no? Es decir, mientras no salga el decreto, todavía no se aplica precios. Entonces, es por eso que en la gestión 2015 iniciamos con ya la aplicación de precios de transferencia, se emite la RND 815, ¿no? En la cual se establecen todos los procedimientos, las condiciones que debería cumplir un contribuyente sujeto a precios de transferencia y también los límites, ¿no? Porque como ustedes saben, no solo el hecho de que yo tenga transacciones, sea parte de una multinacional y tenga transacciones con esa multinacional, ya automáticamente me hace sujeto al cumplimiento de deberes formales de precios de transferencia. No, la norma ya establece ciertas limitaciones por volumen de transacción. Eso lo vamos a ver cuando veamos en específico los deberes formales, ¿no? Que derivan de la aplicación del régimen de precios de transferencia. Entonces, ya nuestro artículo 45 establece qué es el principio de plena competencia, ¿no? Y como les decía, como ya habíamos visto, el principio de plena competencia está referido a que las operaciones sean comerciales y o financieras realizadas entre partes vinculadas, el valor de la transacción deberá ser aquel que se hubiera acordado entre partes independientes en operaciones comparables de mercado, ¿no? Entonces, este principio de plena competencia es que yo realice mi operación, sea comercial o financiera,
con mi parte vinculada, pero tomando en cuenta el precio que yo aplicaría si esta fuera independiente, o el precio que aplican independientes respecto a esta misma operación, ¿ya? Entonces, ese sería el cumplimiento del principio de plena competencia. ¿Qué más establece este artículo 45? Establece que una vez que la administración tributaria verifique que estas operaciones que están realizando partes vinculadas se encuentren bajo las condiciones del principio de plena competencia, en caso de que vaya a corresponder, se va a efectuar un ajuste. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros somos sujetos del IUE, del impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿no? Y realizamos, pónganse, vamos a realizar una venta y por la cual vamos a tener determinada utilidad. Cuando estamos hablando de grupos transnacionales, de empresas transnacionales, yo puedo mover, como les decía, mi base imponible para que se grave más en un estado que en el otro, ¿no? En este caso, cuando yo aplico precios de transferencia, puedo de alguna manera manipular que mi base imponible sea mucho menor, ¿no? Puedo hacer que esta venta de los bienes, en vez de que yo esté recibiendo en condiciones normales, es decir, con mi parte independiente, esté recibiendo una utilidad de 1,000 bolivianos, por ser mi vinculada, yo esté recibiendo una utilidad de 700 bolivianos. Y esto es porque estoy manipulando de alguna manera la venta, el precio, el valor de esta transacción a efectos de que yo pague menos impuestos. ¿Qué pasa si viene la administración tributaria y me dice no? La venta de este bien no corresponde que haya sido a 700 bolivianos. Conforme condiciones de mercados y el principio de plena competencia, esta transacción debía haberse realizado entre 900 y 1,000 bolivianos, ¿no? Eso dice la comparabilidad, las comparables tanto internas como externas que se pueden ver en la operación. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Va a hacer un ajuste la administración tributaria, ¿no es cierto? Va a demostrar que la venta no tenía que ser a 700 bolivianos, sino a 900 bolivianos. Y bajo esa consideración, obviamente mi base imponible va a subir. Y obviamente el IUE que yo he pagado inicialmente va a incrementarse, ¿no es cierto? Entonces, ese es el efecto que va a tener precios de transferencia en mis obligaciones impositivas, ¿ya? Entonces, dentro de nuestra normativa del artículo 45, se van a ir estableciendo todas estas circunstancias y elementos para la aplicación de precios de transferencia. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Antes de que entremos al tema de vinculaciones. Buenas noches, doctora. Una consulta Buenas noches. respecto a los precios de transferencia. Sí. ¿Impuestos Nacionales ya tiene alguna tabla, algo como para poder determinar de que yo estoy poniendo una base imponible menor? ¿O cómo hacen ese cálculo? ¿Cómo es que proceden? No, en realidad, cada contribuyente va a tener su propio estudio de precios de transferencia. En este estudio de precios de transferencia va a demostrar el contribuyente en primera instancia que está cumpliendo justamente este principio porque sus transacciones están siendo comparadas con otras transacciones entre independientes, ya sea de la empresa con independientes o entre otros independientes. Entonces, el rango de plena competencia lo va a establecer inicialmente el mismo contribuyente, ¿no? Ahora, ya en las auditorías, la administración tributaria verificará si las comparables que ha utilizado el contribuyente, el método que ha utilizado y el rango es correcto. En caso de ser así, no habrá un ajuste. Pero no podríamos establecer, digamos, una tabla fija o precisa porque cada transacción
y cada negocio puede ser particular, ¿no? Como les decía, se van a dar ciertas particularidades al momento ya de verificar cada transacción. Además, que cada una de las transacciones debería cumplir el principio de plena competencia. Entonces, imagínense cuántas transacciones puede darse en un solo contribuyente, ¿no? Gracias. De nada, Shirley. ¿Alguna otra consulta? Ya. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la vinculación, ¿no? Como les decía, uno de los elementos fundamentales para la aplicación de precios es el tema de la vinculación, ¿no? Yo diría que el primero es el principio de plena competencia, un segundo elemento es la vinculación, y dentro de esta vinculación vamos a ver que en Bolivia se han establecido 6 criterios de vinculación, ¿no? Sin embargo, en otros países tenemos más criterios de vinculación aparte de estos. Vamos viendo primero los que tenemos en Bolivia y luego les voy a comentar sobre alguno otro que es interesante y que en algún momento inclusive se ha planteado aquí el poder incluir, ¿no? Aquí en nuestro país. Entonces, ¿cuál va a ser el primer criterio de vinculación? El primer criterio de vinculación nos habla de que una persona, esta sea natural o jurídica, nacional, ¿no? Un nacional, participe de manera directa o a través de terceros en la dirección, control, administración o posea un capital en una de estas empresas en el exterior o sucursales, filiales o subsidiarias de empresas del exterior y que realicen operaciones en territorio nacional. ¿Qué significa esto? Vamos a ir viendo con unos grafiquitos. Estamos hablando de que la persona, sea natural o jurídica, tenga alguna vinculación accionaria o tenga alguna vinculación, en este caso, de administración, dirección y control. Vamos primero con la accionaria. Si existe una participación directa, por ejemplo, de A sobre B, ¿no? O en este caso, de B sobre D, estamos hablando de que existe una vinculación directa por capital accionario. Y en el caso de que exista una vinculación indirecta, como pueden ver, existe una vinculación indirecta entre A y D. ¿Por qué? Porque si bien A no tiene directamente capital accionario en D, sus empresas B y C, que sí son vinculadas directamente, sí tienen un capital accionario sobre D, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver, tengamos en cuenta que el país de la AT, de la Administración Tributaria, es Bolivia, y la vinculada se encuentra en Canadá, como estamos viendo aquí en el gráfico. La vinculación directa de la empresa D va a ser con B o con C, y la vinculación indirecta va a ser con A, ¿no es cierto? Por esta participación que tienen en otras empresas en otros países. Como pueden ver, este tipo de vinculaciones se van a dar así de país en país. Muchas veces el control es lo más complicado de poder hacer, ¿no es cierto? Porque evidentemente de la empresa D vamos a tener toda la información, pero de la empresa C, tal vez un poco, de la empresa A igual y de la empresa B también, ¿no? Entonces, aquí estaríamos viendo de que existe una participación accionaria o un cierto control por esta participación accionaria de estas empresas. Pero no nos olvidemos que esta primera vinculación está referida a que esta empresa D es un nacional boliviano, ¿no? Es una empresa nacional que tiene vinculación con extranjeras. A eso se refiere esta primera vinculación. La empresa nacional con extranjeras, sea de manera directa o indirecta en participación accionaria en primera instancia. Ahora, ¿qué más nos dice este primer criterio de vinculación?
nos dice que exista una administración, dirección o control respecto a esta empresa, ¿no? Es decir, que la empresa nacional tenga alguna participación directa o indirecta, de igual manera, en la administración, dirección o control, ¿no? Entonces, como pueden ver, la empresa X puede tener una administración directa en la empresa Y, ¿no? O la parte de la junta directiva, socios o miembros de la junta directiva pueden tener algún cargo gerencial dentro de la empresa Y, ¿no? Como podemos ver, o viceversa. Entonces, como podemos ver, el gerente general de la empresa Y es parte de la junta directiva de X. O el gerente financiero es parte también de esta junta directiva, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que también hay una vinculación por administración o por dirección o por control entre una empresa y otra, ¿no? Entonces, el primer criterio de vinculación nos dice que la vinculación se va a dar vamos a volver, porque existe una participación directa o a través de terceros, o sea, de manera indirecta, en la dirección, control o administración, o posee un capital en una o más empresas del exterior o sucursales o filiales de subsidiarias de empresas del exterior que realicen operaciones en territorio nacional, ¿no? Entonces, ese va a ser el primer criterio de vinculación que establece nuestra norma. El segundo criterio de vinculación básicamente es lo mismo, pero al revés. Es decir, estamos hablando de que esta participación ya no es vista desde una empresa nacional, sino de una empresa extranjera. Entonces, vamos a ver lo que dice. Dice, una persona natural o jurídica del exterior participe directamente o a través de terceros en la dirección, control, administración o posea capital en una o más empresas nacionales o sucursales o filiales subsidiarias de empresas del exterior que operen en territorio nacional, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que ya existe, esta es una empresa del exterior, es decir, extranjera, que tiene participaciones en empresas nacionales, ¿no? Son personas naturales o jurídicas que tienen participaciones en empresas nacionales. Entonces, es básicamente esto mismo, solo que visto desde el punto de vista de empresas extranjeras. Pues creo que ahí no tendríamos mucho problema, ¿no? Vamos con la siguiente vinculación. La siguiente vinculación nos habla de una empresa sucursal, filial o subsidiaria que en territorio nacional mantenga operaciones con su casa matriz del exterior o viceversa, ¿no? Esta figura, bueno, se da mucho en sentido de que existen bastantes empresas extranjeras que lo que hacen es estar en territorio, tener su actividad en territorio nacional a través de una sucursal, pero siempre hay una transacción por prestación de servicios, ¿no? Por contraprestaciones que se dan entre la casa matriz y la filial o las subsidiarias. Aquí existen varias subsidiarias, por ejemplo, que servicios de su propia matriz o de la matriz del grupo corporativo para asistencias técnicas o para algún tipo de software, etcétera, ¿no? Entonces, este otro criterio de vinculación nos dice que una empresa sucursal en Bolivia, ¿no? Tenga alguna relación, ¿no? Con su casa matriz, o tenga, perdón, transacciones con su casa matriz en el exterior. Este tercer criterio es sucursal, casa matriz, ¿no? Tenemos un otro criterio que nos habla de que estas operaciones comerciales o financieras se realicen entre sucursales o una sucursal, filial o subsidiaria situada en el territorio nacional y otra del exterior de la misma casa matriz. Es decir, aquí estamos hablando ya no de la transacción o de la operación comercial o financiera que pueda hacer la sucursal con la casa matriz, sino la operación que se pueden hacer entre sucursales, entre filiales, ¿no?
entre subsidiarias, pero todas que formen parte de una misma casa matriz, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de un cuarto criterio de vinculación. No nos olvidemos, el primer criterio de vinculación está referido a que una persona natural o jurídica nacional realice operaciones comerciales o financieras. Ese es otro elemento que nunca tienen que olvidarse, que siempre tienen que ser operaciones comerciales y o financieras con una persona natural o jurídica del exterior, ¿no? Con una empresa en el exterior, ya sea de manera directa o indirecta, por un tema de capital, dirección, control, ¿no? Básicamente esos tres, ¿no? Capital, dirección, control o administración, perdón, cuatro, ¿no? Entonces, ese es el primer criterio. El segundo criterio es lo mismo, pero estamos hablando de una empresa extranjera con una nacional. El tercer criterio es que la sucursal tenga operaciones con su casa matriz, ¿no? Que está en el exterior, su casa matriz que está en el exterior. El cuarto criterio de vinculación es que existan operaciones entre sucursales, filiales, subsidiarias, sucursal con la filial, etcétera, pero que formen parte de la misma matriz, ¿no? Que tengan relación con la misma matriz. Un siguiente criterio de vinculación es el que personas naturales o jurídicas, ¿no? Tengan relación, tengan operaciones comerciales y o financieras con otras personas naturales o jurídicas, pero que se encuentren en países de bajo la tributación. Esto está referido a los famosos paraísos fiscales. Como ustedes pueden ver, es más o menos un criterio de desincentivo, si quieren, al uso de paraísos fiscales. Porque como vamos a ver en la última clase, los paraísos fiscales tienen bastantes deficiencias estructurales, normativas, de transparencia, para poder, ¿no? Mostrar información y hacer que también las operaciones que se realizan sean operaciones reales, ¿no? Hay muchas empresas de papel, las famosas empresas de papel. Entonces, de alguna manera, muchos países establecen como un criterio de vinculación ¿no? Solamente el hecho de que se encuentre la empresa en un paraíso fiscal, ya vamos a suponer una vinculación. Entonces, como ya vamos a suponer una vinculación, entonces tiene que haber ahí un cumplimiento del principio de plena competencia, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser uno de los principales efectos que va a tener este tipo de vinculación. Y para este efecto, ¿no? Para que nosotros podamos determinar cuáles son las regiones o países de bajo nula tributación o denominados paraísos fiscales, la Administración Tributaria anualmente emite una resolución normativa de directorio en la cual se establecen la lista de países denominados de bajo nula tributación. Y esto obedece a criterios de selección que utilizan también otros países y que Bolivia considera a efectos de determinar si un país es o no país de baja o nula tributación, ¿no? O región o jurisdicción de baja o nula tributación. Entonces, va a depender de si las transacciones como persona natural, como persona jurídica estoy realizando, y la otra parte se encuentra en uno de este listado de países, entonces ya se va a considerar que hay una vinculación que obviamente va a formar parte ya de precios de transferencia, ¿cierto? Y un último criterio de vinculación, como pueden ver acá, es el de la consanguinidad, ¿no? O del parentesco. Dice, se realizan operaciones comerciales y o financieras entre una persona nacional y otra extranjera cuyos propietarios, accionistas, socios, gerentes, miembros de directorio o personal jerárquico tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
¿no? Entonces, como pueden ver, estamos hablando de posiblemente gerentes, presidentes, vicepresidentes, que de alguna manera tengan un parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, que estaríamos hablando en todo caso hasta los nietos, ¿no? Y también tengan un 2º grado de afinidad, que podrían ser los suegros, por ejemplo, ¿no? O los yernos en este caso, ¿no? Entonces, como pueden ver, acá en el ejemplo, la señora forma parte de la junta directiva de una empresa, su esposo forma parte de la junta directiva de la otra empresa, pero además la suegra de esta señora también forma parte de la junta directiva de esa empresa, ¿no? Podría darse que también, aquí este es un claro ejemplo, esto que les acabo de leer, es un claro ejemplo de la vinculación por afinidad, ¿no? Y cuando hablamos ya de consanguinidad, estamos hablando de que este señor X, ¿no? Tanto su padre como su hijo forman parte de la empresa B. Entonces ahí hay un claro criterio de vinculación que se estaría cumpliendo, ¿no? Bueno, aquí está la lista que les decía de países de bajo nula tributación. La última actualización se ha realizado el 2019. Bueno, el 2020 por efectos de pandemia no ha habido cambios en otras listas, no ha habido países que sustancialmente se vea que han salido o han ingresado a nuevas listas, y por lo tanto, nuestra normativa del 2019 se mantiene en cuanto a países de bajo nula tributación, ¿no? Que sería básicamente estos 76 países o Ay, regiones que cumplen esa condición. Sí, perdón. duele pues, bebé, duele. Alguien estaba interviniendo. Bueno, entonces la normativa estaría preveyendo estos seis criterios de vinculación, ¿no? En estos 6 criterios de vinculación, en caso de que se diera uno de estos, ya podríamos ver otras características que nos van a decir si hay precios de transferencia o no. Pero además les decía que hay otros criterios de vinculación, y ese es justamente el que quiero comentar con ustedes. En algún momento, ¿no?, se vio la necesidad de que se podrían incluir otros criterios de vinculación, y les quiero pedir su opinión respecto al que les voy a comentar, ¿no? Estaríamos hablando del criterio de vinculación por relación comercial. ¿Qué significa esto? Que el solo hecho de yo tener un proveedor o un cliente recurrente, ¿no?, o único, posiblemente, ya podría generar algún tipo de vinculación. Y ese criterio justamente en algún momento se analizó, porque hasta el sector privado solicitó que se pueda analizar este tipo de criterios, ¿no? Específicamente esta vinculación por relación comercial. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que una vinculación solo por tener una relación comercial podría estar influenciada por esa prioridad o esa, si quieren, relación única de transacciones? ¿Qué opinan? Estamos hablando de que solamente por el hecho de que, yo les pongo un ejemplo más claro, ¿no? Pónganse que yo tengo mi empresa textil y tengo un cliente en España, ¿sí?, mi único cliente, al único que le hago la exportación de mis prendas. Solamente ya, y bueno, esa exclusividad estaría ya generándome una vinculación, ¿no? ¿Qué creen ustedes que podría ser viable? A ver, escucho sus comentarios.
O tal vez si ustedes tienen algún otro criterio de vinculación que podrían proponer, ¿cuál sería? A ver, en cualquiera de las dos interrogantes. A ver, los escucho. A ver, quienes no han participado. Roxana. ¿Está Roxana? Sí, doctora. A ver, ¿cuál es tu criterio? ¿Qué opinas? ¿Tú consideras que podría ser un criterio de vinculación el solo tener una exclusividad con un cliente o con un proveedor? Mm, em, yo creo que sí, doctora. ¿Tú lo considerarías entonces como un criterio de vinculación? Sí. Ya, a ver, otra persona. A ver, ¿alguien más? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Gloria. Sí, doctora, en el caso que usted dice de esa empresa que sería exclusiva, Ujú. sí, también habría una vinculación, porque, ¿Usted considera que bueno, pues el ya hecho de que sea estamos, exclusiva podría influir en el precio? sí, podría influir, porque es con la única que estamos trabajando Exactamente. y como es con la única que estamos, no, pues, si es que nos dan ciertas condiciones, vamos a nomás tener que ceder o tener que aceptarlas. Sí, dice. Gracias, Gloria. A ver, ¿algún otro criterio? Doctora, yo creo que sí, la vinculación existe, ya que está hablando de una empresa textil que tiene un único cliente, pero este cliente puede ser una corporación o parte de una filial o una multinacional y podría incidir en los precios en empresas que son parte de esta corporación. Evidente, ¿no? Sí. A ver, yo les digo mi criterio, ¿no? Evidentemente este criterio de vinculación que en algún momento se propuso, esa exclusividad que podría darse, es real, ¿no? De que va a influir de alguna manera en el precio, porque la transacción consecutiva que vamos a ir realizando con esta empresa, con esta multinacional, pónganse, puede ser que de alguna manera en el tiempo haga que se hagan ciertas negociaciones para que los precios vayan bajando, ¿no es cierto? Imagínense, yo estoy exportando, es mi único cliente, además que es un buen cliente, obviamente va a influir. Pero ¿qué es lo que a mí me preocupa de este otro lado? ¿No? Lo que a mí me preocuparía es que bajo las condiciones que tiene nuestro país, que no es evidentemente un país netamente exportador, ¿no? De productos terminados, pónganse. O sea, creo más somos un país exportador de commodities, ¿no? De materias primas. Entonces, lo que a mí me preocuparía es que muchos de nuestros productores, ¿no? Con suerte consiguen un cliente continuo para su exportación, ¿no? Entonces, ya el que nosotros presionemos o, no sé, establezcamos que se deban cumplir condiciones de plena competencia, muchas veces pueden, eh, esa influencia que nosotros estamos poniendo puede que no sea tan real, ¿no es cierto? Porque al nosotros estar empezando a exportar
bien, más que todo bien, ¿no? Sí pueden darse ciertas condiciones para que nosotros hasta reduzcamos el precio del bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ese lado, como ustedes dicen, sí puede influir, ¿no? Una vinculación comercial puede influir, pero lo que me preocuparía sería ese tema eh, de las condiciones que tenemos en realidad como exportadores, ¿no? Entonces, yo creo que mucho se debe dar en nuestro caso de que tenemos uno o dos clientes recurrentes para exportación, ¿no? Porque no somos tampoco grandes exportadores. Y entonces eso habría que analizar el impacto que podría darse entre nuestros productores en realidad, ¿no? Bueno, entonces esos son los 6 criterios que vamos a ir aplicando ahora, ¿no? Que ahorita nuestra normativa establece, bajo los cuales ya existiría una aparente obligación de precios de transferencia, ¿no? Y bueno, para terminar el día de hoy, antes de que, bueno, entremos a una parte fundamental que es el tema de la comparabilidad, decirles que una vez que nosotros determinamos la vinculación, o sea, primero determinamos que son operaciones comerciales o financieras, vamos a entrar a ver si hay una vinculación, ¿no? Y una vez que definamos que si hay vinculación, para nosotros poder cumplir ese principio de plena competencia, como han visto, se va a dar entre la comparación de esta misma transacción realizada por partes independientes, ¿no? Entonces, primero yo identificaré la transacción, si es comercial o financiera, y luego iré a ver qué comparables he utilizado, qué comparables tengo, o con qué comparables cuento, ¿ya? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay en primera instancia 2 tipos de comparables. Vamos a ver que hay comparables internas y que hay comparables externas. ¿A qué me refiero con comparables internas? Me estoy refiriendo a que la misma empresa realiza este mismo tipo de transacciones con otras empresas independientes. ¿Qué significa? Pónganse, yo que soy una empresa textil, voy a volver con el ejemplo de la empresa textil. Sin embargo, yo tengo mi vinculación por parentesco con mi hermana y con mi padre que se encuentran en el Brasil o en la Argentina, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, yo les vendo las prendas para que, bueno, obviamente ellos hagan la comercialización allá, ¿no? ¿Es una operación comercial? Es una operación comercial. ¿Existe vinculación? Existe vinculación porque estamos hablando de una vinculación de tipo consanguíneo, ¿no es cierto? Pero a la vez, yo, si bien realizo esa operación entre partes vinculadas, también tengo otros clientes. Y estos clientes se encuentran en otros países como en Colombia y Perú. En cada uno de los países yo tengo un cliente o hasta 2 clientes, ¿no? Entonces, como pueden ver, esa misma transacción comercial y en este caso comercial solamente, la estoy realizando tanto con mis partes vinculadas como a empresas independientes. Entonces, ese tipo de comparables se van a considerar comparables internas. Y por el otro lado voy a tener comparables externas cuando yo como mi empresa textil solamente realizo la operación comercial con mi parte vinculada, es decir, con mi hermana y mi papá, que se encuentran en los otros países, que tienen las empresas en los otros países, pero no tengo ninguna otra más transacción con ningún independiente, ¿no? Solamente me dedico a eso. Entonces, ¿a qué voy a tener que recurrir y a qué va a tener que recurrir la administración tributaria? A buscar comparables externos. ¿Qué quiere decir? Que otra empresa nacional tenga las mismas condiciones en la operación comercial, ¿no? Y que realice ventas posiblemente del mismo producto
a partes, a otras partes que sean independientes o también vinculadas, pero que cumplan el principio de plena competencia, que cumplan condiciones de mercado. Entonces, como pueden ver, ahí ya estoy viendo a una otra empresa que no tiene relación con la que yo estoy auditando o con de la cual yo estoy demostrando el principio de plena competencia, pero que sí tiene condiciones que hacen comparable mi análisis con las operaciones que tiene esta empresa con partes vinculadas, ¿no? Entonces, para las comparables externas, yo lo que voy a utilizar es otro tipo de empresas, ¿no? De las cuales voy a tener que analizar ciertos factores, que los vamos a ver en la siguiente clase, para ver si son comparables o no, ¿no? En muchos casos, bueno, en todos los casos, obviamente voy a utilizar más de una empresa. Entonces, para este caso, no necesariamente van a ser empresas nacionales. Pónganse que no existen comparables dentro del territorio nacional. Entonces, voy a acudir a países de la región y si no, de ser necesario, voy a acudir a países de los otros continentes, ¿no? Entonces, como pueden ver, las comparables, las externas, yo las podría utilizar de cualquier sector, pero tienen que cumplir ciertas condiciones, de cualquier país, pero con ciertas condiciones. Es por eso que para este efecto, la información que obtienen las administraciones tributarias juega un papel importante, ¿no? Entonces, en función a estas comparables que yo voy a considerar, que yo voy a tener, va a existir un rango, ¿no? De plena competencia. ¿Y a qué me refiero con este rango? Pónganse que yo vendo mis chompas en 10 bolivianos la unidad, ¿no? A mi parte vincular. Pero mi comparable, sea interna o externa, el precio de la chompa está en 12 bolivianos. Otra empresa la vende en 14 bolivianos. Y otra empresa la vende en 20 bolivianos, ¿no? Entonces, hay una fórmula que ha establecido la Administración Tributaria, que está en la RND, en la cual se establece la media entre las comparables. Es decir, va a haber una media entre el 12 y el 20, entre los 12 bolivianos y los 20 bolivianos, ¿no? Pónganse que la media es 15 bolivianos, o yo debería estar dentro de ese rango, en todo caso, entre los 12 y los 20 bolivianos. Y como pueden ver en mi ejemplo, yo estaría vendiendo la chompa por debajo de el rango de plena competencia, ¿no? Entonces ahí donde la administración va a hacer un ajuste. Es por eso que es importante que las comparables que se vayan a utilizar para efectos de precios de transferencia sean lo más objetivas posibles, ¿no? Pero no siempre yo voy a utilizar o voy a encontrar una empresa que tenga de manera idéntica las características de la empresa que yo estoy auditando. Es por eso que hay otro tipo de elementos que yo voy a considerar, porque no solamente pueda ser el producto. Como pueden ver aquí en la diapositiva, es por eso que está una manzana y una naranja. Posiblemente podría yo comparar las empresas que venden ambas frutas. ¿Por qué? Porque ambas son frutas, ¿no? Porque ambas tienen un determinado tamaño, porque ambas pueden ser vendidas en las mismas cantidades o volúmenes, ¿no? Etcétera, ¿no? Ambas pueden tener el mismo empaque, el mismo transporte, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay varios elementos que van a ayudar a que yo pueda comparar la empresa que vende manzanas con la empresa que vende naranjas y no necesariamente dos empresas que vendan manzanas, ¿no? Entonces, bueno, y eso lo vamos a ver ya la próxima clase, que son los factores de comparabilidad. Hay 5 factores de comparabilidad, que bueno, les voy a mostrar en la diapositiva, y son estos 5 elementos que tenemos que nosotros verificar al momento de determinar comparar, ¿no? No sé si hay consultas, dudas hasta ahí. ¿Está claro hasta ahí los criterios de vinculación, los tipos de operaciones que se utilizan para precios de transferencia y los factores internos o las comparables internas y o externas, ¿no? Esos son 3 elementos que hemos visto el día de hoy.
que son importantes para la aplicación de precios de transferencia. ¿Todo claro? Sí, claro, Lick. Muchas gracias. Muy bien, Jessica. Bueno, entonces les agradezco por su tiempo, por su participación, y nos vemos el día miércoles ya para ver los otros elementos de precios de transferencia. Gracias y buenas noches.